Me gusta. Ahora sí, ya la tengo, por supuesto, como siempre digo, Juana de los Santos y todo el panorama internacional y ya nos está saludando. Muy, pero muy buenos días, Juana. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Y con una semana muy complicada en Latinoamérica, en el hemisferio. Vamos a comenzar, Carlos, hablando un poco del hemisferio antes de pasar puntualmente a los problemas tremendos que estamos teniendo en la región. Se ha reunido durante esta semana en México la cumbre de los tres amigos. Se ha reunido el presidente Biden con el presidente Trudeau y el presidente López Obrador. Los tres presidentes, Carlos, hablaron sobre temas de economía, sobre temas de cambio climático y tráfico de drogas. Los tres presidentes coincidieron en la necesidad, Carlos, de empezar a trabajar para alejarse de la dependencia económica de China y también empezaron a trabajar en poder tener una suerte de independencia energética. Pero el tema, Carlos, más complicado fue el tema del tráfico de drogas. Como vos sabés, Carlos, la frontera sur de los Estados Unidos se encuentra en emergencia. Y uno de los principales problemas de la frontera sur de los Estados Unidos han sido las leyes y las acciones políticas tomadas por el presidente Biden con respecto a su antecesor Donald Trump. Joseph Biden no ha construido ni un centímetro de muro que evita el paso en lugares más complicados de esta frontera de delincuentes hacia los Estados Unidos. Del mismo modo, dio por suspendido la disposición del Remain in Mexico de aquellos inmigrantes ilegales que no tienen visa para ingresar a los Estados Unidos. La consecuencia de esto, Carlos, es una tremenda emergencia en materia de crimen y de inmigración ilegal en la frontera sur de los Estados Unidos. Una de las cuestiones que más preocupa hoy en la frontera sur de los Estados Unidos, Carlos, tiene que ver con el tráfico de fentanil y con la muerte de jóvenes y adolescentes que bate récord en los Estados Unidos producto del envenenamiento de droga que se trafica con esta sustancia. Bueno, vamos a pasar ahora, Carlos, a un tema que realmente nos preocupa y nosotros, vos sabés que venimos explicando sábado a sábado la preocupación que tenemos en materia de lo que está aconteciendo en América Latina, el aumento de la violencia y de la persecución política en Latinoamérica. Como ustedes saben, como toda la audiencia sabe, el día domingo 8 de enero, el domingo pasado, hubo que lamentar un tremendo episodio de invasión al Congreso de Brasil y al Palacio Presidencial y al edificio de la Corte Suprema en Brasil. Bueno, este hecho, por supuesto, es un hecho absolutamente condenable y contrario a la democracia. Es absolutamente lamentable, pero también lo que tenemos que decir, Carlos, es que este tremendo hecho, que es absolutamente condenable, no puede abrir las puertas de la persecución política en Latinoamérica. Una de las cuestiones que aconteció, Carlos, durante estos días es que el presidente Lula, luego de asumir ya hace prácticamente 14 días en el poder, lo que decidió es avanzar rápidamente contra todos los cambios que produjo su antecesor Jair Bolsonaro. Inclusive ha cambiado la ley laboral que ha sido modificada por Temer. Así que el presidente Lula se encamina rápidamente a cambiar políticas de Estado que tiene que ver con una mayor intervención del Estado, sobre todo en materia económica. Pero ahora vamos a concentrarnos un poco en lo que pasó el domingo pasado, Carlos. Bueno, lamentablemente lo que tenemos que decir es que infiltrados, suponemos que infiltrados, porque luego de 70 días de protestas pacíficas en Brasil que no fueron reflejadas por la prensa, irrumpieron en estos tres edificios, tanto legislativo como ejecutivo y del Poder Judicial en Brasil, y rápidamente el Tribunal Superior Electoral y el presidente Lula decidieron intervenir y buscar responsables políticos de este tremendo episodio. La primera persona en la que ellos se concentraron fue en el secretario de Seguridad del Distrito de Brasilia, Anderson Torres, que fue un funcionario de Bolsonaro.
Anderson Torres se encuentra actualmente en Estados Unidos y se encontraba en Estados Unidos mientras ocurrió este tremendo episodio. También decidieron, básicamente, el Tribunal Superior Federal decidió encarcelar también a Fabio Vieira, que es excomandante de la Policía Militar de Brasilia. Y de algún modo el presidente Lula ha decidido hacer de la policía, de las fuerzas policiales de Brasilia, los principales responsables de este tremendo hecho que ocurrió el 8 de enero. Vamos a comentar también, Carlos, que el presidente Lula y el Tribunal Superior Federal avanzaron con la destitución y con la intervención de Brasilia y desplazaron a Ibanez Rocha, que era el gobernador de Brasilia y opositor a Lula da Silva. Vamos a decir también, Carlos, que hay una preocupación muy grande en Brasil por la condición de detención de 1.000 presos que se encuentran en el gimnasio de la Policía Federal de Brasilia. Distintos organismos y distintas asociaciones relacionadas con abogados defensores de Brasil están expresando su preocupación y están monitoreando que estas personas puedan obtener todas las garantías del debido proceso para no convertirse en presos políticos en Brasil, Carlos. Vale aclarar que muchas de estas personas no se encontraban adentro de los edificios en donde se produjo esta invasión del espacio público de estos edificios, sino que se encontraban pacíficamente acampando afuera del ejército en Brasilia. Preocupa muchísimo la situación en Brasil, Carlos, en estos días, y sobre todo senadores opositores al régimen de Lula da Silva, por ejemplo, Marcos Doval, ha hecho una importante denuncia, y lo que denuncia es que SISBIN, que es el Servicio de Inteligencia brasileño, envió alertas de inteligencia al ministro de Justicia, Flavio Dino, 48 horas antes del evento, y que lo alertó acerca de la posibilidad de que una célula peligrosa intentara realizar algún tipo de acción violenta contra estos edificios de Brasilia. Por su parte, el senador Doval ha pedido la detención de Flavio Dino, se la ha pedido al Tribunal Superior Federal de Brasil y la respuesta ha sido denegada. Y también del mismo modo lo que tenemos que decir, Carlos, es que hoy Brasil se encuentra en una situación bastante compleja para lo que podríamos describir como una democracia occidental, porque se ha dispuesto que muchísimos representantes del pueblo, muchísimos senadores y muchísimos diputados tengan sus redes sociales suspendidas por orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, una situación por demás anormal en cualquier democracia occidental. Una de las víctimas ha sido Nicolás Ferreira, que lo ha denunciado públicamente. Es uno de los diputados que más votos ha sacado en las últimas elecciones. Bueno, Nicolás Ferreira hoy no puede tener acceso a las redes sociales para comunicarse con sus votantes en Brasil. Pero si tenemos que hablar, Carlos, de lo que está pasando en América Latina, la expresión es más que de preocupación. Tenemos que decir que los hechos de Brasil contrastan enormemente con los hechos que acontecen actualmente en Perú, en donde actualmente hay más de 50 muertos productos de las violentas protestas por parte de la izquierda en Perú. También el Perú, recordemos que está siendo en este momento presidido por la presidenta Boluarte, Dina Boluarte, que es quien ha sido la vicepresidenta del expresidente Castillo acusado de intento de golpe. Bueno, acá también lo que tenemos que decir es que ciertos gobiernos de características autoritarias de América Latina y algunos gobiernos democráticos que lamentablemente tienen guiños hacia países como Venezuela y como Nicaragua, se han puesto, digamos, en una situación de enfrentamiento con el gobierno de Boluarte, y hablamos puntualmente del caso de Evo Morales y de López Obrador. López Obrador ha decidido avanzar con la apertura de asilo político para el expresidente Castillo y su familia, motivo por el cual
el gobierno de Perú ha decidido declarar persona no grata al embajador de México. También podemos hablar, Carlos, de lo que acontece con Evo Morales. Tanto el Congreso como el gobierno de Boluarte han acusado a Evo Morales de ingresar al país y conspirar para producir estos violentísimos eventos que tienen lugar en Perú, motivo por el cual el expresidente Evo Morales actualmente tiene prohibido el ingreso al Perú. También tenemos que decir, Carlos, que estamos muy preocupados por lo que pasa en Bolivia con Luis Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ha sido detenido, acusado justamente de golpismo. Y acá, Carlos, es donde nosotros nos encontramos en una situación bastante compleja en América Latina, porque las izquierdas, que por ejemplo en el caso de Brasil acusan a quienes protestan en muchos casos pacíficamente de golpismo y de terrorismo, vamos a hacer la aclaración que quienes cometen cualquier tipo de acto de violencia sí tienen que estar presos como corresponde. En países como por ejemplo Perú o Bolivia, permiten que las izquierdas avancen con sus protestas violentas y ellos a este tipo de fenómenos lo llaman expresión popular. O sea, que cuando tenemos un gobierno que puede ser considerado, no sé si decir de derecha, porque el gobierno de Boluarte no es de derecha, pero no es un gobierno que evidentemente agrade a todos estos personajes, por lo que estamos viendo, que quieren reponer a Castillo o que rápidamente quieren avanzar hacia las elecciones en Perú. Lo que empezamos a ver es que ellos fogonean estas violentas protestas en Latinoamérica. Ahora, cuando estamos en el caso como por ejemplo Bolivia o Brasil, directamente a personas que intentan manifestarse pacíficamente, y hacemos la remarcación de la palabra pacífica, lo tildan de golpista y conspirador. La verdad es que tenemos que estar muy preocupados los latinoamericanos y los argentinos, Carlos, también tenemos que estar preocupados. El día 24 de enero se va a celebrar en Buenos Aires la séptima cumbre de jefes del CELAC y está anunciada la llegada del dictador Nicolás Maduro a la Argentina. Esto recién se va a confirmar 24 horas antes. La verdad es que las palabras de Nicolás Maduro ofenden a todos los latinoamericanos y sus conceptos cuando viene a querer darnos clases de geopolítica. La verdad es que este señor no puede engañar a nadie, Carlos. Nicolás Maduro quiere armar un bloque regional de alianza con Cuba y con Rusia, está tratando de convencer de eso a Lula da Silva, y lo que dice Carlos, fíjate qué cínico y mentiroso que es este hombre, es que eso nos va a traer prosperidad a los latinoamericanos. Como si acaso las alianzas con Rusia y con China en Venezuela hayan traído otra cosa que no sea huida de venezolanos de su propio territorio, porque francamente no podemos estar hablando de una situación de prosperidad cuando se trata de formar alianzas con gobiernos autoritarios. Así que bueno, Carlos, esto es básico. He hablado demasiado rápido por ahí, pero no quise perder ningún detalle para contarte un poco y para contarle a toda la audiencia el estado de lo que está pasando en Latinoamérica, Carlos, que es muy preocupante. Eh, sí, la verdad que es incuestionable todo lo que has hablado, pero así como vengo diciendo en otros bloques, ¿no? Yo coincido contigo en cuanto al tema Lula, para hablar específicamente de Brasil, Uh eh, -huh. que luego de tantos días de protesta completamente pasiva, sin disturbios, con respeto, eh, haya pasado lo que pasó, esa irrupción terrible en el Palacio de Justicia allí en Brasilia, cuestionando las elecciones y queriendo hacer un golpe de Estado o un autogolpe, obviamente para victimizar a Lula. Este, yo creo, y lo voy a decir y me hago cargo, como dije en bloques anteriores, de que Lula es un reo que está a cargo del país de Brasil debido a un tecnicismo del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil,
donde recordemos que sus integrantes en su mayoría son todos de izquierda, y que obviamente están con Lula, y que ese tecnicismo le permitió más el presunto, ¿cómo podríamos llamarlo? Fraude electoral con las máquinas que vinieron de Venezuela, donde evidentemente no es lo que se piensa, sino que pudo haber habido una movida de datos y que le dieron el estrecho margen a Lula para ganar, pero saquemos eso, Ujú. eso es una duda mía solamente, pero sí sé que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que está por sobre todos los distintos estamentos políticos de Brasil, le dieron la libertad por un tecnicismo legal y que le permitió ser candidato. Eso ensucia de alguna manera la elección popular en cuanto a Lula estar en ese poder. Ahora, ¿qué pasa? No nos olvidemos, más allá de ser partidario o no de Jair Bolsonaro, que Bolsonaro dejó a Brasil con una economía bastante sana, con muchos dólares guardaditos en el Banco Central, con una inflación bajísima, y recordemos que el populismo se maneja muy bien cuando tiene mucha plata. ¿Mm? Ujú. Y recordemos que antidemocráticamente, porque para mí gobernar por decreto es ser antidemocrático, eh, Lula da Silva de un plumazo con 10 o 12 decretos dejó de lado un montón de políticas que el presidente Jair Bolsonaro había sacado a través del Congreso. Como Lula sabe que tiene el Congreso en contra, tomó medidas para él populares, porque tiene plata, como para poder aguantarlas y sustentarlas. Vamos a ver qué acontece. Yo creo, como lo dije en otros programas contigo, Lula da Silva no come vidrio. Más allá de su pensamiento de izquierda y demás, no come vidrio. Yo no creo que se haga causa común con la propuesta de Maduro. Lo que sí me preocupa es que lo Ujú. invite a Maduro. ¿eh? Pero bueno, veremos qué circunstancia hay. Espero que no haya violencia, y que si hay protestas sean pacíficas. El pueblo puede manifestarse. Veremos qué acontece. Le deseo yo como argentino lo mejor para Brasil, porque como yo decía en otro bloque, lo único que nos diferencia o que estamos un poquito, que nos peleamos es cuando hay un partido de fútbol de por medio, pero el pueblo brasilero es un pueblo maravilloso, o brasileño, para aquellos que por ahí quieren que la lengua sea correctamente hablada. Nos separa eso nada más, el fútbol, pero nos une un montón de cosas. Y por sobre todas las cosas, si Brasil le va bien, a Argentina le va bien. Eso no cabe ninguna duda, y debemos reconocer que son potencia, porque mientras nosotros tiramos por la borda todo lo que se hizo hasta los años 30, 40, mediados de los 40, luego fuimos en decadencia total, y Brasil fue todo lo contrario. Fue atraer capitales, fue crecer como país, y nosotros no solamente que decrecimos, sino que también aumentamos la pobreza paulatinamente. ¿Brasil tiene pobreza? Sí, por supuesto que tiene pobreza, pero tiene una capacidad industrial maravillosa como para poder salir adelante. Nosotros, como yo dije anteriormente, aunque no les guste el dicho de este personaje que para mí fue un estadista, Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Es lo único que queda. Querido Carlos, coincido plenamente con todo tu análisis y lo único que pedimos para Latinoamérica es no violencia, paz, prosperidad, debido derecho, Estado de Derecho en todos los países de Latinoamérica, libre elecciones, que las elecciones se respeten. Necesitamos lo mejor para nuestra región, necesitamos lo mejor y la verdad es que los argentinos este año tenemos un proceso electoral y la verdad es que también lo que buscamos es que no haya interferencia externa en este proceso electoral y sobre todo que nuestras elecciones se puedan desarrollar en paz y con legitimidad, como corresponde. Que la Sí, gente sea la que se exprese a través de su voto. sí, sí, y qué lejos que estamos
de la educación europea, con todos los defectos y las peleas que hay en Europa, para llegar a un mercado común, que acá hablan tanto de la patria grande, pero las hacen jirones a la patria, porque anteponen la Ujú. ideología a la necesidad de la gente, donde Europa fue distinto, y la prueba la tenemos con Grecia. Grecia estaba destruida y entre todos los países la ayudaron para salir adelante. Bueno, copiemos lo bueno, como yo siempre digo. Copiar no está mal Ujú. mientras se copie bien, pero acá desgraciadamente vamos a buscar lo malo y copiamos lo malo de uno o de dos países que son de alguna manera satélites ruso-cubanos, y que solamente los invito. Qué raro que ninguno de los de esta gente que pregona esa ideología vaya a vivir a esos países. Ninguno va, ni siquiera de vacaciones van, ni a Venezuela. Ujú. Por ahí van a Cuba, descolgados allí a Varadero, ¿no? Que es la parte, digamos, que tienen para vacacionar. Pero la gran mayoría elige Miami, elige Europa. Entonces, ahí se les cae la careta, ¿no? Por eso que la gente ya está bastante cansada. Lo que pasa es que la oposición vive en las nubes de Úbeda, como decía Saadi, el viejo Saadi, viven en las nubes de Úbeda y no en una grandeza que tendrían que ser. Todos se pelean por el queso en un país destruido, por algo será. Necesitamos Ujú. una oposición firme y que sepa qué país quiere y que todos estén de acuerdo. Si tanto dicen que quieren en la Argentina, bueno, que construyan un proyecto en común, como debe ser, sin ambiciones personales, pero sí con ambiciones patrióticas. Muchísimas gracias, Juana, que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo como de costumbre aquí, sábado mediante en Libre Opinión. Muchísimas gracias para vos y para toda la audiencia, Carlos. Un saludo grande siempre a Julio Montarón y a Señal Argentes. Muchísimas gracias. No, no tenés por qué y es así, ahora lo vamos a resaltar. Muchísimas gracias, Juana, ha sido un gusto. Nos vemos, fuerte abrazo a vos y a toda tu familia. Muchas gracias. Pasaba aquí en Libre Opinión, en el último bloque de Libre Opinión, Juana de los Santos y todo el panorama internacional con mucha cordura, realmente, con mucha cordura, todo lo que Juana nos habla, nos dice, realmente un gusto tenerla, Juana, en nuestro programa, porque realmente es de excelsa calidad todo lo que ella nos dice. Llegamos al punto final de Libre Opinión. ¿Y qué me resta para decirle, más allá de la editorial y de lo que todo he hablado? Necesitamos la unión. ¿eh? En Unión de Libertad, ¿se acuerda la monedita que decía en Unión de Libertad? Allá, una de las primeras monedas que tuvimos en la Argentina. Eso es lo que necesitamos. Unidos y en libertad. Libertad, sí, pero no estamos unidos. No estamos unidos. Estamos con intereses contrapuestos. Y cuando los intereses son contrapuestos, es muy difícil salir adelante. Es muy difícil salir adelante. Por eso, como yo siempre digo, la salida no es Ezeiza, la salida no es un hombre, la salida no es mistificar a alguien, sino la salida es tener fe y esperanza. Y el corazón dispuesto a un Dios grande, a un Dios justo, un Padre bueno, que es aquel que pone las cosas en orden, pero los argentinos tenemos que confiar. Así como en Estados Unidos su moneda, aunque a usted no le guste, dice, en Dios confiamos, en God we trust, bueno, en Él tenemos que confiar, para que Él dirija a aquellos que asumen por la libertad del pueblo, por la elección del pueblo, para que el pueblo tenga la libertad y tenga esa riqueza que produce el país y que no se tire en un gel, que no se tire en un artista que llora y que va llorando que no tiene trabajo, que le gustaría tener un camión para en la 9 de julio jugar a los bolos con la oposición cuando se manifieste. Cuando en la Argentina todos tiremos para adelante y estemos todos abrazados, sea del partido político que sea, pero que realmente estemos pensando en la azul y blanca y no en los meros o en las meras apetencias personales, ahí es donde la Argentina va a salir adelante. Agradecido, por supuesto, a Julio Montarón y a la señal Adgentes que toma nuestra transmisión. Agradecido a todos aquellos que participan y a todos aquellos que nos ven. Agradecidos a nuestros auspiciantes también.
Les decimos que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga. Aquellos que están vacacionando, aquellos que están trabajando para hacer una Argentina mejor, los abrazamos y les decimos Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. ¿Dónde? Aquí, en Libre Opinión.